Saludos. Este video es para explicar cómo trabajar con la regresión lineal múltiple en el curso Estadística 2. Problema bien genérico, bien fácil. Lo que vamos a ver, básicamente, encontrar una función lineal para varias variables mezcladas. En esencia es eso. Por ejemplo, una persona le teme a las gaviotas, pero quiere comprar una casa en la playa. Solamente la comprará si es que hay menos de 150 gaviotas diarias. El tipo sabe que en la playa hay gaviotas, entonces quiere saber antes de ir y comprar la casa, más o menos cuántas gaviotas van a haber. Para eso empieza a unir variables. ¿Qué puede afectar para que haya gaviotas? La temperatura puede ser, pues temperaturas muy bajas o muy pequeñas generarían problemas con las temperaturas que soportan las aves. La humedad relativa, porque la humedad atrae insectos, los insectos atraen a los peces y los peces atraen a las gaviotas. Y obviamente también importa la cantidad de gaviotas que hay dando vuelta en cada una de las playas. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? Va, se pasea por el litoral central y revisa 15 playas diferentes, mide la temperatura, la humedad relativa y cuántas gaviotas hay. Entonces, con esos valores va a un lugar donde vendan casas de playa y le dice de que en esa playa hay 18 grados Celsius y 80% de humedad relativa. Con estas variables uno puede calcular la cantidad de gaviotas, a pesar de no tener una fórmula aún. ¿Por qué? Porque por una cuestión de lógica, la cantidad de gaviotas, el recuento de las gaviotas en cada una de estas playas va a depender de la temperatura y de la humedad relativa. Yo puedo, si es que hay una dependencia, puedo encontrar una fórmula, una relación numérica entre estas variables. Y teniendo esa fórmula yo puedo usarla, sustituir los valores que tengo para obtener los resultados que necesito. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es muy parecido a álgebra lineal, donde te pedíamos, a partir de una base de una columna de datos o de un gráfico, encontrar una ecuación y después usar esa ecuación para calcular cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? Una fórmula del tipo función lineal, por eso se llama regresión lineal, que involucre todas estas variables y que te entregue la cantidad de gaviotas. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, misma tabla, pero ahora en un Excel. ¿Con qué herramienta vamos a trabajar? Con la tabla ANOVA, de análisis de variables. ¿Qué es la tabla ANOVA? Es una tabla que te entrega los coeficientes, los números que tú vas a construir o vas a usar para construir una ecuación. Y con esa ecuación, con esa fórmula, tú vas a poder calcular la cantidad de gaviotas. Y con ese cálculo vas a poder ver si compras o no la casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estas variables queremos analizarlas. Vamos a datos, análisis de datos. Esta vez vamos a usar regresión. Te van a pedir varias cosas. Rango de entrada es la columna I. Recuerda que la columna o la letra I, la variable Y, siempre es la variable dependiente. Nosotros queremos estudiar la cantidad de gaviotas. La cantidad de gaviotas depende de la humedad y de la temperatura. La cantidad de gaviotas es la variable dependiente, Y. La selecciono. Después, para el rango de X, ya no vamos a ocupar solamente humedad relativa o solamente temperatura. No. Ahora vamos a ocupar todas las otras variables que hayan dando vuelta. Y Excel se va a preocupar de ver cuáles importan en el estudio y cuáles no. Seleccione los títulos, le pido a Excel que trabaje con un título. En el nivel de confianza esto te lo va a entregar el enunciado. Si es que no, lo más usual es trabajar con un 95% de confianza. Rango de salida es donde va a botar la información. Voy a poner la celda de acá al lado. Y los residuales por ahora no es algo que van a ocupar. Cuando encontremos una fórmula, esa fórmula le va a achuntar a algunos puntos. Esa fórmula es parecida a cuando ustedes construían una línea de tendencia en los diagramas de punto, en los diagramas de dispersión. Era un comportamiento que te servía para ilustrar algo, pero no te servía para todo el 100% de los puntos.
Algunos puntos van a estar más lejos y más cerca a esta fórmula. Eso es lo que me entrega residuos, que por ahora no se va a estudiar. Te va a entregar esta columna. ¿Qué representa esta columna? ¿O qué representan estas columnas? Lo que tenemos que ver es lo siguiente. Nosotros queremos ver cómo cambia la cantidad de gaviotas, el recuento de las gaviotas, según estas variables. Lo que queremos ver es si es que la cantidad de gaviotas va a aumentar o disminuir. Nada más que eso. Y hacer una aproximación simple. Una forma de hacer una aproximación simple es usar una función lineal. Algo del tipo y es igual a mx más n. La álgebra lineal ustedes ya conocen esta fórmula. M es pendiente, te dice cómo cambia la letra I a medida que cambia la letra X. Y n, el número suelto, coeficiente de posición, te da el valor inicial. Entonces un ejemplo podría ser y es igual a 3x más 2. M vale 3, n vale 2. Otro ejemplo podría haber sido y igual a 5x menos 1. Y así tengo infinitos ejemplos como tengo infinitos números. ¿Cuál de todos los números ocupar? Eso es lo que me entrega la tabla ANOVA. Aquí están los números que tú vas a ocupar para construir la fórmula, donde dice coeficientes. Intercepción es la letra n, el número suelto. Y cada uno de estos coeficientes se relaciona con cada una de estas variables. Antes yo tenía una sola pendiente porque tenía un solo x dando vuelta. Ahora resulta que yo tengo varios x dando vueltas, porque tengo varias otras variables. No tengo solo dos, un x y un y. Ahora tengo varias. Tengo varios x que me van a generar cambios en la cantidad de gaviotas. Entonces la estructura es parecida, solo que ahora van a tener una pendiente para cada uno de los x. Más un coeficiente de posición que se va a mantener. Obviamente, si yo tuviera una tercera variable, tendría una tercera pendiente y por ahí va la cosa. Todo esto va a continuar dependiendo de cuántas variables tenga. En nuestro caso tengo solo dos variables más, 2x, temperatura y humedad relativa. Y estos números son las pendientes. ¿Cómo te va a quedar entonces? Y es igual a la pendiente de la primera variable, temperatura, 1,58 por x1, más la segunda pendiente por la segunda variable, 1,54 por x2 por la humedad, más el coeficiente de posición, intercepción, el valor inicial, 25,7, 71. Estoy ocupando dos decimales solamente. Entonces, esta es la fórmula que relaciona las variables x con la variable y, que relaciona las características de la playa con la cantidad de gaviotas. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar para poder calcular la cantidad de gaviotas que hay dando vuelta. ¿Cuáles eran las condiciones? Había una temperatura de 18 grados y una humedad de 80%. Perfecto. Entonces la cantidad de gaviotas va a ser igual a la pendiente de la temperatura, coeficiente de la temperatura, multiplicado por la temperatura, los 18 grados Celsius, más el coeficiente de la humedad relativa, el 1,54. Fíjense que estoy ocupando los valores de Excel, porque aquí estoy ocupando todos los decimales posibles, por la humedad relativa, 80%, más el coeficiente de posición, el valor 0. Y eso te da una cantidad, 177,58. Entonces, ¿qué quiere decir? De que van a haber 178 gaviotas. Gaviotas tiene que ser cantidades discretas, redondeamos para un número entero.
Entonces, de esta manera tú puedes empezar a construir variables. Tú puedes empezar a construir fórmulas que relacionen las variables. Tú puedes empezar a calcular cosas. Puedes calcular cuántas variables necesites o tengas para encontrar una gran fórmula y poder calcular un valor. De esto se trata regresión lineal, que vas a ocupar una función lineal. Vas a asumir que todo se comporta como una función lineal y vas a ver por separado qué es lo que pasa con cada variable. Eso es lo que te entrega Excel en estos coeficientes. Bueno, acá tuve un problema porque ocupé 3 decimales, siendo que en el Excel estaba ocupando los infinitos decimales. Fíjense, en esta fórmula yo ocupé los valores de Excel con todos los decimales posibles de 277. En esta fórmula yo ocupé solamente 3 decimales y te dio 162. Los resultados van a cambiar a medida que cambien los decimales que ocupen. Siempre ocupen esto. Los valores, construyanlo de esta manera. No escriban a mano los coeficientes. Ocupen las celdas que tienen el valor del coeficiente. Porque esto te da 170 y de cualquier forma 166, no, 77 y eso quedan 178. De cualquier forma, el tipo solamente soporta 150 gaviotas diarias. Y estamos proyectando, pronosticando, asumiendo que en el futuro va a pasar que la cantidad de gaviotas será de 178, más de 150. Entonces el tipo no va a poder soportar su trauma y no va a comprar su casa. Esto es para proyectar. Aún no tengo idea de cuántas gaviotas hay, pero con esta formulita yo puedo tener una idea de cuántas voy a tener. Por cierto, está también el tema de la interpretación. Ocupando 2 decimales para que sea más simple. Tienen esa fórmula. Esto es una función lineal, en esencia, con varias variables. La función lineal tenía pendientes. ¿Cómo se interpretaba la pendiente? La y, la variable dependiente, aumenta o disminuye, depende del signo, en cierto valor, en este número, por cada x, por cada variable independiente. Eso era la interpretación de una pendiente, cuando ustedes tenían dos variables dando vuelta, x e y. Acá tengo varias variables, así que tengo varias pendientes. Cada una de ellas se llaman coeficientes. Aquí tengo un coeficiente y acá tengo otro coeficiente. La interpretación es exactamente la misma que en la pendiente, solo que hay un detalle. Este número, este coeficiente es la tasa de cambio, siempre y cuando todo lo demás se mantenga constante. Entonces aquí va a haber un detalle al interpretar las cosas. El 1,58 era la pendiente que involucraba las gaviotas y la temperatura. Era la tasa de cambio de las gaviotas según la temperatura. Entonces las gaviotas aumentan 1,5 positivo en 1,58 unidades por cada temperatura, por cada grado Celsius. Siempre y cuando, y aquí está la sutileza, las otras variables, la humedad, se mantenga constante. No es en cualquier momento, solamente es si yo dejo congeladas todas las variables, solamente cambio la temperatura, ya te va a cambiar la gaviota y te van a cambiar en 1,58. Pero es en ese valor siempre y cuando todo lo demás esté constante. El 1,54 es el coeficiente que acompaña la humedad. La interpretación es la misma idea. Las gaviotas aumentan en 1,54 por cada porcentaje de humedad, siempre y cuando la temperatura, la otra variable, las otras variables se mantenga constante. En esencia, vas a calcular una función lineal, pero ya no vas a poder hacerlo a partir de un dibujito porque ahora vas a tener más de dos variables dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer?
vas a pedirle a Excel que te encuentre la función igual que siempre y te la va a entregar acá, en la tabla ANOVA. En datos, análisis de datos, regresión. Y ahí obtendrás toda esta información y aquí están los coeficientes para armar la forma.